hermanos, se infiltró dentro de la iglesia de una manera muy sutil, de una manera, hermanos, en que los demás no pudieran, hermanos, a simple vista notar que el enemigo estaba dentro de ellos. Hermano, qué tremendo darse cuenta de que a veces tenemos personas de nuestro lado que no están con el mismo propósito que nosotros estamos dentro de la iglesia. Pero es ahí donde el Señor inspira por medio del Espíritu Santo a Judas, y hemos dicho que no es Judas el que traicionó al Señor Jesús, sino que Judas, el medio hermano de Jesús, donde el Espíritu Santo inspira a este hombre para que ponga en alerta a la iglesia y le haga ver de que los falsos maestros se habían, hermanos, infiltrado, y que estos habían llegado a la iglesia con la intención de botar, hermanos, la fe, de desbaratar la fe de aquellos que habían creído en el Señor Jesucristo, de aquellos que estaban seguros que a través de la gracia de Dios eran salvos. Entonces el enemigo hoy quería desvirtuar la sana doctrina, y es ahí cuando Judas se levanta y empieza a poner ejemplos de que estos hombres, hermanos, dentro de la iglesia se van a presentar como personas, hermanos, que aparentemente pueden tener las características de un buen cristiano. Decíamos que son personas que no van a aparentar, sino que están, hermanos, disfrazados. Hablábamos anteriormente de que son personas, como dice la palabra, lobos vestidos de ovejas. Ahora, cuando Judas hablaba de esta manera, lo decía porque a él, hermanos, le constaba que dentro de la iglesia había esta clase de personas, hermanos, que las comparó con las acciones de ejemplos que tenemos en la Biblia. Se recordarán a quienes estuvieron en los estudios anteriores de que Judas comparaba a estas personas, a estos falsos maestros, con aquellos, hermanos, que en el camino hacia la tierra prometida, aquellos que Dios había sacado de Egipto, pero que en el camino hacia la tierra prometida habían, hermanos, llegado al punto de la incredulidad. Asimismo, Judas hizo otras comparaciones, como por ejemplo puso a los ángeles, que los ángeles, hermanos, decía, no guardaron su propia dignidad, sino que, hermanos, se destituyeron de la gloria de Dios, se apartaron y pecaron, hermanos, seres que habían sido creados para vivir santamente. Pero que estos ángeles de los que Judas habla y que vamos a encontrar allá en Génesis, hermanos, le fallaron a Dios. De la misma manera, Judas sigue poniendo ejemplos, y hoy, hermanos, llegamos a unos ejemplos que habla el versículo 11, donde habla de Caín, donde habla de Balaam y donde habla de Coré. Son tres personas, hermanos, que la porción que esta noche hemos leído nos trae a luz para que nosotros podamos aprender del ejemplo que vamos a encontrar en ellos. Yo no sé cuántos han oído de Caín. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Han oído de Abel? ¿Sí? Perfecto, gloria al Señor. ¿Qué? Me alegra. La historia de Caín, hermanos, de Caín y Abel se encuentra en el libro de Génesis. Ellos eran hijos, fueron los primeros hijos de Adán y de Eva. Dice la palabra de Dios que Caín se dedicó a la agricultura, entre tanto que Abel era pastor de ovejas, es decir, que él se ocupó, hermanos, al ganado, él cuidaba rebaños. Pero resulta que en el corazón de ellos, o en el conocimiento de ellos, hermanos, sabían de que existía un ser supremo al cual le debían toda honra, toda gloria, a quien se debían ellos. Y es por esa razón de que cada uno de ellos, hermanos, en algún momento tuvo que venir delante de la presencia de Dios, reconociendo que ese ser supremo, hermanos, es el autor de la vida de ellos, es quien les había dado
la vida que les había dado, hermanos, las bendiciones materiales también. Pues resulta que en una ocasión, hermanos, se presentó Caín delante de Dios. Vino él y le trajo una ofrenda. Esa ofrenda, amados hermanos, era del fruto de sus cosechas. Esa ofrenda era de lo que él había producido. Era, hermanos, de lo que él en cierta ocasión preparó la tierra, puso la semilla, la cuidó, hermanos, la regó, hizo todo el proceso del agricultor. Pero que cuando llegó la cosecha, hermano, este hombre llamado Caín tomó de esos frutos y se presentó delante de Dios. La palabra de Dios dice que hubo un tiempo en el que Caín, hermanos, se tomó para venir delante de Dios y poder traer esta ofrenda. Y habla de la misma manera acerca de Abel. Dice que Abel era, hermanos, un pastor, le he dicho, ¿verdad? Un pastor, alguien que se dedicaba a cuidar, hermanos, ovejas, alguien que cuidaba corderos. Y dice la palabra del Señor, y esto lo voy a encontrar allá en Génesis 4, yo se lo estoy trayendo a luz porque es la referencia que Judas da, y ya le voy a explicar por qué la da Judas. Pero el punto es de que cuando Abel toma de la ofrenda que él sintió en su corazón darle a Dios, agarró de los primogénitos, oiga, agarró del primogénito de aquellos hermanos corderos que él tenía. Es decir, de que agarró lo mejor, dice la palabra, que agarró un animalito y lo trajo delante de Dios. Un animalito que había sido, hermanos, cuidado desde su nacimiento, que había sido tratado, hermanos, de manera muy especial. Es decir que, hermanos, Abel tomó una ofrenda que era para Dios, y como era para Dios, hermanos, él quiso de su rebaño tomar lo mejor que tenía. Parecido a nosotros, ¿verdad? Que le damos a Dios lo mejor. Levante la mano y dígale amén, aleluya. Mira, hermano, aquí hay, hermanos, una contradicción que vamos a encontrar, porque muchas personas han creído, hermanos, de que estas ofrendas tenían el mismo valor simbólico. Sin embargo, cuando nosotros leemos la historia de Caín y Abel, nos damos cuenta de que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, y la ofrenda de Caín, hermanos, para Dios no fue de agrado. Usted se preguntará, ¿y por qué? Si los dos habían tomado de lo que Dios les había dado, los dos habían tomado de lo que les había costado trabajo, los dos habían venido delante de Dios, hermanos, para presentarse, no con las manos vacías, sino que con un reconocimiento, con una ofrenda para Dios. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que lo que Dios tomó en cuenta fue la actitud del corazón de cada uno de ellos. Cuando nosotros, hermanos, entramos en esta historia, nos vamos a dar cuenta de que hay gente que piensa que la ofrenda de Abel tuvo más valor por el hecho de traer, hermanos, un animal que, hermanos, usted sabe que el animal tiene sangre en su cuerpo, y usted sabe que ese animal era, hermanos, un prototipo, era un símbolo de lo que más adelante Dios iba, hermanos, a enseñarnos, que eran los sacrificios para el perdón de pecado. Y el sacrificio que Dios nos enseñó hoy, recientemente, hace casi 2000 años, fue el sacrificio del Cordero perfecto, de aquel hombre que no tuvo pecado, de aquel llamado Jesús de Nazaret. Entonces, hermanos, de ahí depende cuando Dios se agradó de la ofrenda de Abel, porque Abel tomó, hermanos, un animalito, tomó un ser vivo, tomó hermanos, un corderito que iba a ser sacrificado para Dios. En cambio, cuando Caín se presentó delante de Dios, trajo granos, trajo frutos, trajo de la cosecha. Pero hay algo que me llama la atención, y que a lo mejor de por ahí Dios no se agradó de esa ofrenda.
Porque la palabra del Señor más adelante de Génesis nos habla de que lo que Dios demandaba, hermanos, de las cosechas eran las primicias. No sé si me está escuchando. Las primicias. En cambio, Abel aquí no dice que trajo primicias al Señor, sino que lo que trajo, hermanos, fue un presente, fue un regalo, es decir, fue cualquier cosa. A lo mejor Caín dijo: esta papaya está bien hermosa, se la voy a llevar a Dios, y estos melones también grandotes, se los voy a llevar a Dios. Pero lo vio de una manera, hermanos, con un valor, ¿cómo dijera? Con un valor superficial. Ahora, cuando Dios decide, hermanos, recibir con agrado la ofrenda de Caín, lo hizo, ¿sabe por qué? Porque Abel, la ofrenda que dio, la dio con fe. Ahí estaba la diferencia, en que uno vino a ofrendar delante de Dios por compromiso. Esa sería la palabra, por compromiso. Pero otro vino a ofrendar delante de Dios con fe, porque él creía, hermanos, en el Señor, porque era un hombre espiritual, porque era un hombre, hermanos, que sabía que a quien le iba a presentar la ofrenda se merecía lo mejor, no se merecía cualquier cosa, se merecía lo máximo. Entonces ahí está el punto por el cual Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la ofrenda de Caín. Ahora, esto fue un pleito, esto fue un disgusto para Caín, porque cuando Dios, hermanos, dio de mejor manera la ofrenda de Abel, Caín se disgustó. Caín, hermanos, dice que bajó su semblante, se sintió frustrado, sintió, hermanos, como que Dios lo había despreciado y se enojó en contra de su hermano. Y en ese enojo que tuvo en contra de su hermano Abel, empezó a maquinar qué poder hacer, cómo desquitársela, porque eso sucede en la vida del hombre. Cuando el hombre sabe que no, hermanos, que Dios no se agrada de sus acciones, el hombre comienza a maquinar cosas, hermanos, para poder dañar a aquellos que estamos caminando o que estamos haciendo lo posible de caminar bien delante de Dios. Esa es la lucha que nosotros tenemos a diario, ¿verdad? Por eso es de que no le extrañe, hermano, que de repente alguien le haga mala cara a usted y usted dice: ¿yo qué le hice? Nada, ¿verdad? Si yo voy para el culto, si yo alabo al Señor. Mire, hay gente que se enoja hasta porque usted oye alabanzas. Hay gente que no le gusta, se ofende, se molesta, se siente incómoda, hermano, porque usted le está dando alabanzas al Señor. Porque cuando usted las pone en su casa, usted las canta no porque le gusten solamente, sino porque sabe que cuando usted está cantando, usted le está dando tributo al Señor. Y hay gente que no le gusta eso. No voy a poner a las de Chente Fernández, Italia dice nada. Pero cuando oyen alabanza, hermano, los demonios se retuercen, a los demonios no les gusta. Entonces a Caín no le gustó que Dios se agradara de la ofrenda que Abel le había presentado al Señor. Resulta que como no le gustó, él buscaba la manera de poder liberar aquel enojo que tenía, aquel disgusto. Y dice la palabra, y lo lee ahí en su casa en Génesis, aunque yo estoy seguro que ya todos saben la historia, pero fuera bueno que lo busquemos y lo leamos, porque vamos a aprender más. Pero dice la palabra, hermanos, que Caín atentó contra su hermano Abel y lo mató. Se llegó, hermanos, hasta lo peor. Entonces, después de que, hermanos, de que Caín mató a Abel, Dios le pregunta por su hermano. Y Caín quiso engañar a Dios. Y usted sabe que a Dios nadie lo puede engañar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a engañar a Dios? Dice que, hermanos, Dios le preguntó por su hermano. Y aquel Caín, hermanos, se hizo el desentendido y quiso, hermanos, como dice, tapar el dedo con un sol.
pero no se puede, ¿verdad? Delante de Dios, todos estamos desnudos delante de Dios, no hay nada oculto, todo se sabe delante de los ojos de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que esto, hermanos, era un pecado que Caín cometió, y que ese pecado fue porque Caín era incrédulo, porque Caín no tenía la misma fe que su hermano Abel. Entonces por ahí aprendemos, amado hermano, donde la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es lo que dice en Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vemos ahí, hermano, de que por la fe que Abel tuvo fue que agradó a Dios. Y más adelante, hermanos, en primera de Juan lo confirma la palabra, que el Señor se agradó de ese sacrificio, de esa ofrenda de Abel. Ahora, a lo que quiero llegar, hermanos, es de que la falta de Caín no estaba en las obras, sino que no tenía fe. Los dos ofrendaron, ¿verdad? Pero uno ofrendó solamente por salir del compromiso, y otro lo hizo de corazón, lo hizo con amor, lo hizo, hermano, con entusiasmo, lo hizo sabiendo que tenía que agradar a Dios. ¿Cuál es la aplicación ahí, en este caso, para nuestra vida, hermano? Es de que muchas veces nuestras acciones, que todo lo que nosotros hagamos, aún para la obra de Dios, hermano, muchas veces no va a ser acepto si nosotros no lo hacemos de corazón, si nosotros no lo hacemos con fe, como mire, ese corito que cantamos a la hora de la ofrenda, como dice, dale la ofrenda al Señor, y dice, dársela de corazón, porque cuando nosotros, hermanos, le damos algo a Dios, pero no lo damos de corazón, de nada sirve. O sea, es hermano. Por eso la palabra de Dios dice que Dios bendice al dador alegre. O sea, cuando usted se dispone a darle a Dios de corazón, esto quiere decir, hermanos, de que hay personas que pueden pasar todo el año dentro de la iglesia, dentro de la congregación, que no pueden faltar a ningún culto, hermano, pero hay que tomar en cuenta las razones por las que estén en el culto, porque hay personas, hermanos, que van porque los impulsaron, porque a otros, porque por ahí dijo alguien, yo voy a la iglesia porque me obligan, si no, no fuera a la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia hay muchas personas que cada uno van a estar por algún propósito personal, pero eso, hermanos, no hace que venga la bendición de Dios, sino que lo que va a hacer, hermanos, que las ventanas de los cielos se abran y se derramen las bendiciones, es cuando usted viene al culto. Sí, viene al culto, pero viene con todo su corazón, dispuesto a alabar a Dios, dispuesto a encontrarse con el Rey de la Gloria, dispuesto, hermano, a tocar, como dijo aquella mujer, tan solo si tocara el borde de su mano. Entonces ahí está la diferencia, hermano, en la ofrenda. Ahí está la diferencia en las acciones. Cuando las acciones nuestras, hermanos, van enfocadas a honrar a Dios, a alabar a Dios, van enfocadas, hermanos, a que nosotros debemos de exaltar a Dios, ahí todo cambia. Y ahí viene la bendición. Pero cuando nosotros, hermanos, solamente hacemos las cosas superficialmente, ahí no vamos a ver nada. Y ahí es donde Judas quiere llegar, y cuando pone a Caín como ejemplo. ¿Saben por qué? Porque Caín era un hombre religioso, era un hombre que conocía a Dios. Dice que los dos se presentaron delante de Dios con una ofrenda, ¿verdad? Caín y Abel, ambos se presentaron delante de Dios. Entonces, cuando Judas nos está hablando del ejemplo de Caín, lo que nos quiere decir, hermanos, de que dentro de la iglesia van a haber personas que muchas veces, hermanos, como él está hablando de los falsos maestros, ¿verdad? Que van a servirle a Dios, que van a poner, hermanos, su aporte en la obra de Dios,
pero que los propósitos que hay en su corazón son los que Dios escudriña, y es ahí donde nosotros debemos de ser cuidadosos y no, hermanos, dejarnos llevar por aquellos que quieren desviarnos de la verdad de Dios. Judas pone este ejemplo, hermanos, porque así como existió en la iglesia primitiva, hoy en día siguen existiendo los caínes dentro de la iglesia. Hay hermanos que matan a sus hermanos a pedradas con la lengua. Hay hermanos que los miren. De todo se ve la vida del Señor, ¿verdad? Uno de repente se queda asustado. Hermano, ¿verdad? Y después que le andaba echando el brazo y le decía, hermano, yo lo amo, y le da la puñalada en la espalda. Todo eso, hermano, es lo que Judas está diciendo aquí, que los caínes van a estar dentro de la iglesia, y a veces no los vamos a identificar porque se parecen a los Abel, se parecen a los Abeles. ¿Cuál es usted? ¿Caín o Abel? Defiéndase, hermano. Abel, que le traemos al Señor, hermano, de lo mejor que le queremos dar a Dios, hermano, lo mejor que hay en nuestra vida. ¿Y qué es lo mejor que hay en nuestro ser? Nuestro corazón, nuestra disposición, nuestro anhelo de quererle agradar a Él. Mire, en esto uno puede ver algo. Se recuerda de aquella viuda que solo tenía 2 centavitos y llegó hasta el tesoro del templo, y todos estaban pasando a ofrendar, ¿verdad? Y aquella viuda, aquella anciana, y iba con el niño, tenía que darle de comer al niño, y se saca las 2 moneditas y dio una, y le pregunta el Señor Jesús a los discípulos, ¿quién dio más? ¿La viuda o aquellos que traen la chequera y ponen las cantidades? No, por supuesto, sí. Y como los discípulos eran buenos para la matemática, si acuérdense que Judas de inmediato sabía con cuánto se podía comprar un bote de perfume. Entonces, aquellos discípulos dijeron, no, Señor, si el que da más el que puso un montón de billetes ahí en la cantidad de monedas. Pero esa era la matemática de los discípulos. Ahora, la matemática del Señor es distinta. ¿Sabe cuál es la matemática del Señor? Se lo voy a decir esta noche. La matemática del Señor es que cuando nosotros, hermanos, le damos de nuestra pobreza, Dios nos bendice de su riqueza y nos da, hermano, la bendición hasta que sobre y abunde. Entonces, hermano, aquella mujer trajo solo 2 moneditas, pero no era, hermano, lo importante ahí la cantidad, sino, hermanos, el propósito, la acción. Dice que aquellos hombres que daban grandes cantidades lo daban porque les sobraba. Así como Caín se presentó delante de Dios y trajo, hermanos, granos, trajo fruta, de todo lo que la cosecha le había dado. Pero a lo mejor, hermano, era lo que ya no quería. A lo mejor era lo que, hermano, tenía en cantidad. No le iba a hacer falta, hermano, desprenderse de un quintal de papas y llevarlo al templo. No le iba a hacer falta. Sin embargo, hermanos, cuando Dios ve la ofrenda de Abel, hermano, sabía que le traía lo mejor, un primogénito, sabía que le traía un corderito, hermano, que representaba, hermano, un sacrificio. Y eso es lo que le agrada a Dios. Cuando usted le da a Dios, hermano, no importa la cantidad. Por eso aquí le hemos dicho siempre, ¿verdad? No se limite en darle a Dios, por supuesto, porque usted más honra al Señor, más lo va a honrar Él a usted. Pero lo importante es, hermano, que si usted solo una cora tiene y una cora puede ofrendar, hermano, eso es lo que vale, porque usted se lo da con todo su corazón al Señor. Al final, aquí ya le hemos dicho siempre, aquí no estamos por la ofrenda,
aquí nunca le hemos pedido el diezmo, porque la intención de este ministerio es predicar la palabra de Dios y que las almas vengan a Cristo, y que todo aquel que necesita, hermano, ser bendecido espiritualmente, tenga una casa donde poder deleitarse en la presencia del Señor. Eso es lo que nos importa a nosotros, y eso es lo que Dios, hermano, aprueba para que nosotros tengamos la bendición suya. De nada serviría tener un templo aquí, ¿verdad? Que llegue hasta aquella pared y que esté con cerámica y que pongamos un candelabro de oro y que tengamos, hermanos, las mejores bocinas y que tengamos de todo lujo. Pero si nuestro corazón no está aquí con el propósito de honrar a Dios, entonces de nada serviría. Dijo Pablo, seríamos como címbalos que retín, o sea que solo bla 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 bla, pero el Espíritu Santo nada. Pero a usted le consta que en este lugar, cuando se adora a Dios, cuando se alaba al Señor, el Espíritu Santo se derrama. Él viene, ministra, Él habla, Él nos toca, Él nos llena. Él es el que nos da, hermano, ese impulso diariamente para que nosotros podamos llenarnos de vida. Y por eso es de que le alabamos. Entonces, lo que Judas aquí estaba enseñando, hermanos, es de que dentro de la iglesia van a haber personas muertas. ¿Me oyó esto? Personas muertas. Personas que solamente son como robots, que se mueven porque le dan cuerda. Pero usted no es de eso, hermano. No me quedaría así, que no es como usted la cosa. Estoy hablando de los que no vinieron. No, de otras iglesias, ¿verdad? Pero, hermanos, por eso es de que cuando uno aquí exalta al Señor y uno pregunta, ¿son los muertos? Sí, porque un muerto es que le va a alabar al Señor, ¿verdad? Si ya no se puede mover, pero usted que tiene vida, usted tiene la oportunidad de alabar al Señor, de exaltarle, de gozarse, de deleitarse en su presencia, hermano, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos, hermanos, con la fe puesta en Él. Voy terminando con esto, pero la palabra de Dios, hermanos, nos habla de un ejemplo en el libro de los Hechos, Ananías y Zafira. Dice que en la iglesia primitiva, todos los que formaban la iglesia tenían las cosas en común. Es decir, de que no había necesidad, ¿verdad? De nadie podía decir yo no he comido, porque, hermanos, entre todos había una responsabilidad de que nadie se quedara sin comer. Pero esto era debido a que la iglesia, hermanos, daba aportes. Cada uno de los que podía dar un aporte económico lo hacía, porque sabía, hermanos, de que a través de ese aporte económico se ayudaba al necesitado. Entonces, en cierta ocasión, Ananías y Zafira vendieron una propiedad y vinieron al templo y presentaron, hermanos, el monto o el dinero de esa venta, de esa propiedad. Usted sabe la historia, no la presentaron completa. Entonces, pero el punto es de que ellos vinieron, hermanos, y se lo ofrecieron a Pedro y le dijeron, hermano Pedro, aquí está lo que no quiero por la propiedad, tómelo para ocuparlo en las necesidades que hay dentro de la iglesia. Ahora, le pongo este ejemplo porque ellos sabían, hermanos, que como eran pertenecientes a la iglesia, porque eran miembros de la congregación, ellos, hermanos, al vender una propiedad, ellos tenían que dar ese aporte a la iglesia, pero era voluntario, no era obligación. Sin embargo, cuando llegaron donde Pedro, usted sabe que, hermanos, ellos habían apartado una cantidad para ellos y no la trajeron completa. Entonces, lo que podemos ver ahí, hermanos, es de que Dios no obliga a nadie. Que lo que se hace, hermanos, para la obra de Dios, que lo que se hace, hermanos, para presentarnos delante de Dios, debe ser de corazón. No debe de ser porque se nos impuso, porque usted tiene que, sino porque en su corazón hay fe.
Dice la palabra, y vuelvo en hebreo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces